¿Vamos? ¿Entendido, no? ¿Lo he entendido? Sí, entendido. Ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. También online, que hay unas 17 personas ahora y hay 2 más en cola. Ahora les daré paso. Así que un verdadero éxito. En primer lugar, agradecer a Juan Carlos que haya venido desde Huesca, desde Jaca, y se haya desplazado pues, para darnos una conferencia. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que nos ha hecho hasta visitas a pie directamente a Jaca, e incluso cuando van algunos de nuestros socios allí, él nunca deja de atender. Pero bueno, antes de pasar a la conferencia, simplemente indicaros los 2 aspectos de la asociación que tenemos a continuación. Tenemos, como bien sabéis, el viaje a Lagunas de Ruidera el día 1 y 2 de julio, que ya estamos casi del todo completos y va a ser un viajazo muy interesante. Y ya hemos sacado, como sabéis, el viaje a Normandía, con esos 7 días maravillosos visitando fortificaciones de todas las épocas, desde Château-Gallard hasta fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, Mont Saint-Michel, que no podía faltar. Entonces, pues bueno, ya sabéis que estáis todos animados ahí apuntándoos, pues bueno. Eso lo tenemos para octubre, igual que tenemos la visita al Castillo de Oreja y el arranque de programación que tenemos después del verano. No me quiero dilatar más, así que vamos a empezar esta conferencia maravillosa de Juan Carlos Moreno, en la que ella ha venido otras veces, vino a presentar este libro maravilloso que también podéis adquirir sobre la ciudadela de Jaca, donde ha hecho varios estudios. Y bueno, para nosotros además es que es un amigo, es que qué pena que no esté aquí Amador, que es quien siempre le presenta. Amador desde el hospital, pues bueno, te manda también un fuerte abrazo y anima pues, a todos a que sigáis con la conferencia con mucho interés. Bueno, os hago una pequeña introducción de Juan Carlos, aunque ya le conocéis, pero bueno, ya sabéis que nace en Jaca, donde ha ejercido su actividad profesional como industrial y además en el sector del consumo. Aunque su formación universitaria es de ciencias, esto no le impide que haya comenzado una labor de investigadora y divulgativa de la historia y de las tradiciones jaquesas. Tanto es así que, bueno, como sabéis, es presidente de la Asociación Sancho Ramírez. En este campo investigativo presentó un amplio estudio sobre la ciudadela de Jaca, las relaciones entre los habitantes de Jaca y el castillo de San Pedro desde sus inicios hasta el año 1700. Bueno, este es otra parte. Cabe destacar su participación como ponente en las segundas, quintas y décimas jornadas de Castellología Aragonesa, con conferencias siempre relativas a la ciudadela de Jaca y a todos los elementos patrimoniales jacetanos. En su estudio de tradiciones jaquesas, sus trabajos se han visto publicados en una trilogía sobre el primer viernes de mayo, que ha abarcado desde sus orígenes hasta finales del siglo XIX, y que además fueron acompañados de una novela titulada Vientos jacetanos. Y en el año 2017 presentó el libro sobre la Semana Santa en Jaca y sus cofradías y hermandades penitenciales en los siglos XVI al XIX. Numerosas han sido también sus colaboraciones en seminarios locales, el Pirineo Aragonés y las revistas Jacetania, La Estela, la Crónica de San Juan de la Peña, Tercerol y Patrimonio Cultural en el Valle del Ebro. En su afición por la divulgación de nuestro patrimonio, se dedica a dar conferencias, charlas y visitas de monumentos a alumnos de colegios e institutos de enseñanza secundaria locales y asociaciones como es en nuestro caso. Su interés por el estudio, restauración y mantenimiento del patrimonio histórico jacetano le ha llevado a militar en numerosas agrupaciones aragonesas y locales, llegando hoy día a asumir la presidencia, como hayamos dicho, de la Asociación Sancho Ramírez. Bueno, para mí es de agradecer que hayas venido a presentarnos aquí algo muy interesante, que es lo que siempre decimos, los castillos, las fortificaciones están muy bien, pero también hay que ponerles números, hay que ver qué son. Son entes vivos, las fortificaciones, nosotros las vivimos día a día visitándolas, pero pues qué bueno tenerte, que nos des una charla sobre el Castillo de San Pedro y ver que sus múltiples opciones, ¿no?, de explotación. Así que bueno, pues muchas gracias. Estamos en tus manos. Las gracias a ti. Bueno, bienvenidos todos, gracias por desplazaros. Ya sé que desplazarse en Madrid es un martirio y entonces el hecho de que vengáis aquí pues supone un esfuerzo que aprecio y valoro.
yo os lo agradezco. También quiero saludar a los de casa, bueno, a los que nos están viendo desde casa o desde donde estén, y quiero tener un cariñoso saludo y recuerdo respetuoso para Amador Rival, que siempre es que me ha presentado y al que siempre, o sea, al que quiero muchísimo. La conferencia que voy a hablar ahora va de un problema que se ha planteado siempre en la Asociación de los Castillos, bueno, y en todas las asociaciones culturales, ahora se llaman históricas, ahora son el patrimonio histórico, pero las asociaciones culturales, patrimoniales, siempre se plantea que evidentemente nos gusta tenerlo todo bien en perfecto estado de revista. También se dice que no tenemos dinero para mantener todas las iglesias, hasta las ermitas. Bueno, es que en la Asociación Sancho Ramírez tocamos todos los palos, aparte de tocar castellología, también tocamos románico, tocamos gótico, patrimonio industrial, incluso en temas artísticos. Pero bueno, el caso es que el mantenimiento del patrimonio conlleva unos problemas impresionantes. Pero bueno, en España, en una conferencia nos dijo Amador Rival que en España hay más de 10.000 fortificaciones. Eso es insostenible. Solamente en Aragón tenemos 1.000 y pico. Eso es insostenible. Entonces, el problema que se plantea es el que primero mantenerlas y luego restaurarlas también. El restauras, por ejemplo, un castillo, y en el momento que lo restauras, dices, muy bien, hemos hecho un esfuerzo económico, lo ha hecho la Diputación Provincial o el Ministerio de Cultura o incluso algún ente privado, con dinero privado, y dice, pero ahora, ¿qué hacemos con él? Porque, a ver, un edificio grande, los castillos son grandes, suelen ser grandes los castillos. Un castillo que no se mantiene, a los 5 años vuelve a tener un problema. Y el que no arregla la gotera, arregla la casa entera, decimos en Aragón, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de los castillos que tengan una utilización. Sabemos que algunos han pasado, por ejemplo, la Alhambra de Granada tiene un parador y aparte tiene una explotación turística muy, muy adecuada. Y hay otros castillos que están completos y que tienen actividades, como el caso de la Ciudadela de Jaca, el castillo de San Pedro de Jaca, que tiene actividades porque valen para su mantenimiento, y eso es lo que nosotros queremos que tengan los castillos, es darle una utilidad civil, porque ya no son Castillo de la Mota, no lo puedes utilizar ahora para el caso que entremos en guerra con Marruecos o con Portugal o con Francia, no lo vamos a utilizar en sentido bélico, evidentemente, pero hay que mantener el Castillo de la Mota, por decirlo, o el de Coca, por salirme de Aragón, que es lo que yo conozco, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros planteamos, que es la búsqueda de una utilidad posterior, ¿no? Luego hay otros, por ejemplo, hay castillos que se dedican a museos, a bibliotecas, a paradores nacionales, como ya he comentado, hoteles, pero claro, a veces se hacen escabechinas dentro de los hoteles, dentro de los castillos para utilizarlos como hoteles. Los museos son más respetuosos, pero, por ejemplo, el Museo de Dibujo de la Res es un castillo que es una casa fortificada que la dedican ahora a castillo. Lo han mantenido muy bien, y ahora, como no tienen muchas cosas para poner dentro, para vestirlo de cómo debió ser en el siglo XV, puede que sea XV-XVI, pues ahí tienen cantidad de exposiciones permanentes y otras son temporales o itinerantes, que las van cambiando. Entonces eso pues mantiene un flujo de visitas y que haya gente, incluso los de la misma comarca y provincia, que lo quieran ir a visitar con relativa frecuencia. Eso es lo que da vida a los castillos. Es mi teoría, es lo que yo planteo y se lo ofrezco a todos vosotros y a los que nos están escuchando en casa. Son utilizaciones posteriores. Entonces ahora vamos a hablar de un caso particular de la Ciudadela de Jaca, el castillo de San Pedro de Jaca, en el que se plantean ejemplos de reutilización. Y que casualmente ha pasado a ser uno de los activos turísticos de Jaca. Ahora, dentro de los anagramas o los iconos publicitarios que se ponen de turísticos y promocionales de Jaca, siempre sale el Pentágono. El Pentágono, o sea, que se ha tomado como el elemento imprescindible promocional de Jaca. Hombre, también está la catedral, evidentemente, que es la catedral románica, que es la catedral más antigua de España, según dice el doctor Isidro Bango, y tiene sus razones,
para apoyar. Sí, también está el monasterio de San Juan de la Peña, que es una cosa que decimos nosotros, que hace falta valor para poner un claustro románico debajo de una piedra, ¿no? Sino que hemos hecho, que eso sí que es una singularidad mundial, ¿no? Pero la ciudadela de Jaca es uno de los 3 elementos que se mantienen, y aparte está en perfecto estado de revista. Voy a hacer una breve introducción para recordaros, porque imagino que muchos ya sabéis de qué va el tema, de la ciudadela de Jaca, de su historia, ¿no? La mandó construir Felipe II ante el temor que tenía de una posible invasión de Francia. Tampoco se fiaba mucho de los de Jaca, también quería que fuera una cabeza de cuartel para otras fortificaciones periféricas, y la clavada de estacas se hizo el día 11 de mayo de 1592. Entonces, si se empezó a construir el día 11 de mayo de 1592, no se sabe cuándo terminó. Decimos que un siglo, en el libro pongo que un siglo, pero no lo aseguro, lo pongo con alfileres, lo pongo con alfileres. El caso es que se puede decir que es la única fortificación del mundo del siglo XVI que está en perfecto estado de revista. La de Pamplona, si ahora no se está viendo alguno de Pamplona, dirá que la de Pamplona es más antigua. Sí, señor, la de Pamplona tiene 20 años más, pero no está completa. Y además, el marqués de Vermont, creo que era marqués de Vermont, le hizo añadidos en el siglo XVIII, que puso hornabeques, rebellines, contraguardias. Bueno, estamos en un círculo de castillos, todos sabemos qué es eso, ¿no? Entonces, no está como la nuestra, que tal y como la planificó Tiburcio Spanocchi, del que hablaremos después también, está en perfecto estado de revista. Entonces, se empezó a construir ahí. El tema, el que quiera saber más de la historia de cómo se empezó a construir, que venga a Jaca y se la presentaré, porque aquí este no es el tema de esta exposición y aparte me alargaría demasiado. La ciudadela de Jaca siempre ha estado en manos militares, siempre ha estado en militares, y debemos agradecer en Jaca que haya estado en manos militares, porque todos los elementos patrimoniales que tenemos nosotros, que han estado en manos de instituciones, hoy en día los tenemos en el siglo XXI, los tenemos en muy buen estado y los podemos utilizar como elementos turísticos. Fíjate lo que son las cosas. Los militares tuvieron el mando militar de Jaca, por así decirlo, aunque sea reiterativo. El gobierno militar estaba en la ciudadela. Desde 1597, que fue cuando ya se fueron las tropas al interior del castillo, hasta el siglo XXI. Entonces, lo han mantenido. Ahora se le da una utilidad civil, que es lo que quiero exponer yo a otros castillos, a otras personas que sean gobernadores o regidores o encargados de los castillos. Entonces, sigo, a ver si ahora me hace caso. Bueno, ahora igual se me van dos. Bueno, de lo de las reutilizaciones, aquí pongo una un poco curiosa, no se ve muy bien la foto, pero es una que se hizo en los años 70, que se decidió hacer una corrida de toros en el foso de la ciudadela. Entonces eso sería impensable a día de hoy que se hiciera eso en la ciudadela, pero como dato curioso, aún estaban los militares dentro y gracias a ellos se montó. Y esto sería impensable porque la fotografía no se ve muy bien, pero en la fotografía superior izquierda se ve que está el público encima del parapeto, ya teniendo el foso debajo, incluso algunos están en el techo de la garita, o sea, los espectadores, ¿no? Eso sería impensable porque además ahora pues, las corridas de toros dan muchos problemas, ¿no? Pero el caso es que tuvo una utilización que lo pongo como elemento curioso, ¿no? Ahora vamos a entrar ya en nuestro tema. Resulta que en el año 2008, en el año 1999, se puso en marcha la Asociación de Amigos del Castillo de San Pedro. Yo tuve el honor de pertenecer a esa asociación y fui vicepresidente durante un tiempo. Lo que pasa es que ahora ya estoy en la Asociación Sancho Ramírez, no se puede estar en muchas cosas a la vez, y entonces en la Asociación Sancho Ramírez soy presidente y además muchas de las cosas que hacemos para Ciudadela las hacemos desde la Asociación Sancho Ramírez. Entonces, ahí se quedó, pero queda como ente, o sea, como que es conveniente que haya asociaciones asociadas a los castillos para que la población civil, civil, militar, o sea, para la población externa al castillo se pueda implicar en su mantenimiento, en hacer estudios y publicaciones y en hacer todo lo que pueda favorecer al castillo. Entonces, eso se hizo por un lado, pero lo que realmente fue algo definitivo fue que en el año 2008 se puso en marcha el consorcio del Castillo de San Pedro. Yo creo que es una aplicación ejemplar.
El castillo sigue siendo del Ministerio de Defensa. Bueno, es de todos los españoles, vamos a decirlo, pero está de la mano del Ministerio de Defensa. Primero fue del Ejército del Rey, luego fue del Ministerio de la Guerra, luego fue del Ministerio del Ejército de Tierra y ahora es del Ministerio de Defensa. Y entonces se ha hecho un ente multiinstitucional, esto es muy interesante, con elementos del Ministerio de Defensa, por un lado, el Ayuntamiento de Jaca por el otro y la Diputación Provincial de Huesca. Al principio también estuvo en la Diputación General de Aragón, pero ahora ya no pertenece al consorcio, pero pone dinero, lo cual viene a estar muy bien, ¿no? Entonces todos estos ponen dinero para que se pueda mantener. El director del consorcio es un coronel en la reserva. En el caso actual es el coronel Francisco Damián, que lo más seguro, no, Francisco Rubio Damián, que lo más seguro no se estará viendo. Y entonces es el que rige todo y el que lleva su equipo, que algunos son militares, y luego ahí el que va pues, coordinando todos los elementos que tiene la ciudadela. Pero bueno, lo primero que hay que hacer con estos castillos, con todos los castillos, pero en particular, son las visitas. Las visitas es lo que realmente da vida a los castillos, y que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es exponer nuestra historia, dar a conocer por todo el mundo nuestro patrimonio, y eso se hace con las visitas guiadas. Bueno, con las visitas. La primera visita de la que se tiene constancia en la ciudadela es una de 1839. No era ni por asomo de cómo se hacen ahora, ¿no? De cómo se hacen ahora, sino que sería que venía alguien, ahora no recuerdo quién, alguna autoridad, y entonces, claro, el gobernador de la ciudad, estamos hablando de la Primera Guerra Carlista, o sea que imagínate cómo estarían las cosas. Y entonces esto le exponía, y este dibujo que tenemos, que es de lo más antiguo que hay de la ciudad, en la parte inferior se ve ahí a un señor con vestido de militar que le está mostrando con el brazo a dos posibles visitantes, les está mostrando la zona donde se accede al patio de armas. La Peña Oroel, que es un elemento emblemático de Jaca, se puede ver al fondo, ¿no? Pero insisto en que las visitas es lo más importante que tiene el Castillo de Jaca. El Castillo de Jaca, en el año 2022, hizo 104.152 visitas, que fue el tope. Ha sido, dentro de las fortificaciones aragonesas, la que más visitas ha tenido. Ojo, que estas son las visitas de pago, que ahora hablaremos cantidad de gente que entra sin pagar. Yo incluido entre otros, cantidad de gente que entra sin pagar, Pero, pues, ojo, que fue un tope. Y luego estuve hablando el otro día con el coronel, y según me dijo, este año, por la tendencia que llevamos este año, es probable que llegue a las 120.000 visitas de pago. Eso es importante. ¿Y cómo se trata el tema? Pues se trata con un equipo de guías. Un equipo de guías, que son 6 guías, que son en la foto de la izquierda. En la foto de la derecha salen 2 de ellas, que son la cara más amable de todo el castillo, que además son las que han querido posar a lo de un cartel explicativo de las distintas dependencias. De los que hayáis estado ahí, ya me imagino que ya sabéis de qué va, y los que no, estáis invitados a venir, ¿no? El caso es que son eficacísimas, están muy bien preparadas, y luego también lo que hacen son trilingües. Ojo, no es que todas sean trilingües, pero que se hacen exposiciones en 3 idiomas: en español, en francés y en inglés. ¿Por qué francés? Porque estamos hablando de la frontera de Francia. Evidentemente, entonces, claro, si estuviéramos en Zamora, pues sería en portugués, evidentemente, ¿no? Pero como estamos hablando de Francia, pues se hacen en francés. Y eso es lo que nosotros creemos que es importante. No hacemos alemán y japonés porque la verdad es que no vienen muchos de ahí. Esos son más esporádicos, y además los que vienen de Alemania pues suelen hablar inglés también, y incluso algunos francés. Bueno, el caso es que las visitas, evidentemente, las tienen que hacer algo radidas, porque mucha gente, el nivel que tienen no es muy alto, y entonces tienen que hacer unas explicaciones muy llenas. Pero bueno, si hay alguien que tiene un poco más de interés, o que hace alguna pregunta ya más especializada, pues también las atienden, y si no, me los mandan a mí, de paso estoy. O sea que no da ningún problema. Entonces ya tenemos un equipo de guías. Eso se hacía con visitas por el día, a la luz del día. Estas son las que han atendido los 104.000, estas chicas. Bueno, en verano también reciben algún añadido más de hacer alguna contratación temporal.
Otra cosa que se hacía antes, pero que lo puede hacer cualquier castillo, que son las visitas nocturnas, que son preciosas. Si iluminas adecuadamente determinadas partes de los castillos, nosotros sabemos todos que se pueden ver cosas preciosas en los castillos. Entonces, se hacían visitas nocturnas, pero ahora no se hacen visitas nocturnas porque es que hemos entrado en otra dinámica, que son las teatralizaciones. Las teatralizaciones que las hace mi amigo, puedo decir que, porque lo quiero mucho, mi amigo Toño Letelerí, en colaboración con Jorge Andolf, bueno, en colaboración y con todos los que entran pagando, porque también son interactivas que se dicen ahora, ¿no? Que se dicen interactivas. Entonces, en 4 dioramas distintos, Toño y Jorge nos exponen la historia del castillo. La primera, la recepción la hace él con un atuendo de plata de arriba abajo, que lo hace desde la garita de la entrada, haciéndole el saludo a la memoria de la piedra. Es un canto lírico al monte y a Jaca y a la fortificación. Pero luego, en distintas, diríamos, actos o escenas, en 3 escenas más, nos va contando a todos la historia de la ciudadela. Primero, cómo se expulsó a la gente que estaba en la ciudadela para poder construirla, la construyó Felipe II, eso sería también tema de otra conferencia. Luego hacen otra de que hablan del armamento que se utilizaba, otra que hace de las tribulaciones de Tiburcio Spanocchi, que fue el ingeniero que diseñó la ciudadela, que era de origen italiano, Tiburcio Spanocchi. Ahí lo tenemos a Toño con su atuendo de Tiburcio Spanocchi. Y la última, la que está aquí vestido de maestre de campo, que hace de un maestre de campo de edad, y de pésimo genio, en el cual esto, en clave de humor, no voy a hacer spoiler, como dicen los críos ahora, no voy a hacer spoiler, pero esa es una visita que se la recomiendo a todo el mundo. Pero esto yo lo he visto en otros sitios. Cuando se hizo el Día Nacional de los Castillos en Cádiz, nos llevaron a Rota, y en Rota vimos también que nos hicieron una teatralización muy acertada, lo cual eso es algo que también viene a favorecer. Entonces, esto es lo que se hace por las noches en verano y los fines de semana en invierno. Muy recomendable. Bueno, los pequeños no saben mucho, pero son muy agradecidos a la hora de que les pongas animalitos y cosas de esas. Entonces, claro, una manera de atraer a los pequeños a conocimiento de la ciudadela es lo que son la actividad de Animalandia y hablarles de la ecociudadela. Una de las cosas que se aprovecha, antes de hablar de las pequeñas visitas, una de las cosas que se aprovecha en la ciudadela es que en invierno, cuando hace mal tiempo un fin de semana, qué buen día para la ciudadela. Me explico. La gente, muchos que vienen a Jaca, vienen a las pistas, pero al lado de Jaca hay 4 pistas, ¿no? Candanchú, Astún, Formigal y Panticosa, ¿no? Entonces hay muchos que vienen a esquiar. Se preparan el fin de semana, vienen a esquiar con ilusión. Y hay una cosa que nosotros decimos, cuando cambia el día a las 11 de la mañana, ¡qué joya! Porque entonces lo que ocurre es que si suben a esquiar y a las 11 de la mañana se les encapota y se pone malo, ¿qué hacen? Dejan las pistas y se bajan. ¿Qué hacen? Bajan a Jaca y van a visitar el Museo de la Ciudadela, el Museo de la Catedral, y se meten en la Ciudadela. Entonces, ese día que hacen buena cifra de visitas, ¿no? Entonces, es aprovecharse. Bueno, haciendo cuentas, estas soluciones alternativas a un turismo, que es algo que hay que aprovecharlo en los castillos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Y luego lo que se hace también son las pequeñas visitas, que es explicarles a los niños por qué está la ciudadela y tal. Pero muchas veces les viene muy bien a los padres y a los abuelos, porque aprenden los padres y los abuelos cosas que deberían saber y no saben, pero con la excusa de que se los enseñan a los pequeños, se enteran todos. Y son otras actividades que se hacen. Y luego, en lo de Animalandia hay una actividad que es que permiten que los pequeños se acerquen a los cervatillos. Los ciervos son animales de costumbres tranquilas, ¿no? Y entonces ahí permiten que se acerquen y que los toquen. También ahora, pues a partir de este mes, me llegó ya la foto que me mandó el coronel, que ya han venido Frodo y Sam, que son dos ponis que tienen ahí, pues para darle vuelta a los niños ahí por el camino cubierto. Pues otra actividad más, ¿no? Luego están las recreaciones. Las recreaciones, en el año 2018 se hizo una sobre los tercios.
El año que viene, el 24, se volverá a hacer una de estas. Se hacen un año de los tercios y otro año de los tiempos napoleónicos. ¿Por qué? Los de los tercios es porque cuando la ciudadela se empezó a hacer en tipo de los tercios. Entonces vienen gente que se visten de atuendo de la época de los tercios, pero vienen de asociaciones de España y de Europa. Yo he visto de Italia, yo he visto de Francia, he visto de cantidad de sitios, y vienen ahí a montar sus tiendas y montar como hacemos como un pueblo en los baluartes. Montar como explican a la gente cómo se vivía, cómo se preparaba el armamento, cómo comían, cómo dormían, y eso es muy bonito. Y luego por la mañana se hace un desfile por la ciudad, una parada militar, y luego por la tarde hacen pruebas con fuego real. Con fuego real hacen pruebas de hacer una formación de cuadro con las picas, bueno, como la película de Capitán a la Triste, o lo mismo. Pero lo hacen gente, pero con un rigor en el atuendo, en los trajes, impresionante. Y esto también es algo que colabora, porque esos días también se llena la ciudadela de gente, ¿no? En este año, como he contado antes, se hace también la de 2023, porque la ciudad de Jaca tiene la paradoja que se hizo para defender a la Jaca de los franceses, y la única vez que hubo un fuego real estaban los franceses dentro y los españoles fuera. Eso también sería tema de otra conferencia. Lo explico así por encima porque tampoco me quiero alargar mucho en esta presentación, que solamente quiero hablar de opciones de utilización. ¿Qué más cosas tiene la ciudadela? Es famoso el Museo de Miniaturas Militares, que en 24 dioramas se puede pasar, la gente va aprendiendo cómo van evolucionando los ejércitos y el armamento y la mentalidad de la guerra, ¿no? Ahora últimamente se han añadido dos, una de las actividades de la Guardia Civil, rescate en carretera y en montaña, y de la Policía Nacional, ¿no? Evidentemente esto está muy bien. También hay una maqueta de 15 metros cuadrados, a ver a quién le cabe eso en casa, una maqueta de 15 metros cuadrados de la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo, que además es inmensa, y luego en la parte exterior está con otras miniaturas también, van explicando cuáles eran los atuendos de los distintos regimientos, cómo eran los generales y tal. Eso es muy curioso, y hay gente que se queda impresionada, y para los que les va el miniaturismo, miniaturismo, pues eso ahí se quedan pegados, ¿no? Luego también otra joya que guarda es los premios Ejército que son anuales de miniaturas militares, ¿no? Que también ahí están muy bien en pequeñas urnas y la gente las puede ver. Pues todos son pequeños detalles que se pueden ir buscando para mejorar el producto que se muestra a la gente. Luego hay dos exposiciones fijas muy interesantes, una de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, donde van hablando de la labor que realizan de formación para los mandos, suboficiales y oficiales en estas dos especialidades de la guerra, ¿no? Y luego está también una exposición del Regimiento de Cazadores de Alta Montaña, Galicia 64, que habla pues también pues de qué es el material que usan, lo que hacen y tal. Ojo, que tenemos ahí en el regimiento, tenemos uno de los elementos, uno de los regimientos dentro de una brigada que es de la OTAN, y que sería una brigada de actuación inmediata en el caso de que tuviéramos algún problema, ¿no? Entonces ahí la gente puede ver eso, y es una manera también que tiene el ejército para acercarse a la gente, para que se animen a entender, porque antes hacíamos la mili todos y sabíamos de qué iba el tema, pero ahora los jóvenes no saben lo que es eso, y la responsabilidad que se tiene, que tenemos todos los españoles con respecto a todos los españoles en el caso de que hubiera algún problema con alguna potencia exterior. Entonces es una manera que se tiene para acercarse a la gente, el que lo puedan ver. Luego es la casa del gobernador. Esto es una recomendación que se puede hacer también para otros castillos, porque los castillos, claro, están hechos para estar a la intemperie. Pero los castillos se hacen, por ejemplo, pues para estar como la de San Fernando de Figueras, que se hizo para la guerra en el siglo XVIII. Pero el tiempo va pasando. Y si tienes elementos que los tienes a la intemperie, pues eso son piedras areniscas que se van degenerando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en la ciudadela? Pues estos tres escudos que estaban en la parte exterior, el del centro estaba en la portada, que es el escudo de Felipe II, se ha hecho una réplica, se arrancó el original, se ha hecho una réplica a tamaño real, se ha puesto en el mismo sitio, y el original se ha traído a una exposición, a un cuarto que se ha puesto en exposición en
la casa, en el vestíbulo de la casa del gobernador, además donde se explican todas las... el escudo, es que este es un escudo con un montón de cuarteles, ¿no? Pues cada cuartel de a qué parte pertenecía. Bueno, yo conozco muy bien a los de la península, pero luego entras ya con los de la Borgoña, Alta Borgoña Baja y todas esas cosas, y ahí ya no, las dos Sicilias, y ya me cuesta más aclararme, ¿no? Pero lo explican con todo detalle, lo cual es una idea también para los elementos arquitectónicos que están a la intemperie, que puedan conservarse en el tiempo, que es llevarlos para adentro. Luego tiene también la sala del Burnau, que se utilizaba, la sala era, bueno, eso ha sido esta iglesia, luego, ahora es también el arco central, es donde las guías, las maravillosas guías que tenemos ahí, son las que donde tienen ahí pues, su cuartel, por así decirlo, o su staff. No me gusta utilizar anglicismo, pero no me viene otra palabra. Y en la parte de atrás se hacen exposiciones itinerantes o temporales, que ahora, pues, en este momento, ahora no corresponde a la fotografía que pongo yo, pero ahora en este momento hay de un pintor que se llama Pedro Rubio de pintura modernista, muy bueno, y que estará pues un par de meses y luego vendrá otro detrás, ¿no? Que también ha habido pues de escultura, de pintura, de miniaturas, ha habido esculturas de todo tipo. Luego está también la sala de batallas, es la pequeña pinacoteca que guarda, o sea, que tiene la ciudadela de Jaca, que se titula Hechos de armas, hechos de arte. Aquí son el Ministerio del Ejército, nos ha dejado, bueno, ha dejado para hacer algunas de las pinturas que tiene el Ministerio del Ejército, y en particular hay una muy bonita de Augusto Ferrer Dalmau, que lo conoceréis todos porque es un pintor hiperrealista, a mí me encanta, el famoso que ha hecho pues, el cuadro de Milagro de Empel y ese de la batalla de Rocroi, que es de los más famosos que tiene, ¿no? Y también de las guerras de África, ha hecho unos cuadros preciosos, pues hay uno de ley. Pero es que además están acompañados con dos dioramas y con unas proyecciones en las que también se explica a la gente de una manera muy gráfica cómo es la historia de los tercios y tal. Pues es otra idea que se puede poner también en los castillos, ¿no? La siguiente, más, a ver si ahora me lo... Vaya, no. A ver si por aquí. Ahora. Luego está también el Salón de la Panadería. El Salón de la Panadería, aunque se utiliza a veces para exposiciones temporales, pero también se utiliza para dar conferencias. Ahí he puesto una escultura de Blas de Lezo, que es uno de mis generales favoritos. Hay dos, Álvaro de Bazán y Blas de Lezo. Son de las personas más importantes que he visto yo en nuestra historia, en este campo. Y entonces ahí, hace poco tiempo, el comandante Wagener nos dio una conferencia sobre Blas de Lezo impresionante, que a mí me encantó. Luego también hemos recibido recientemente algunas sobre la batalla de Santiago de Cuba. Cuando perdimos la armada allí, bueno, lo que perdimos de la armada allí, esto que van cambiando también, ¿no? Van cambiando también. Luego, a ver, esto también, claro, ahora entramos en los que no pagan. O sea, los de actos institucionales, evidentemente estamos hablando de un edificio que es del Ministerio de Defensa, y entonces el Ministerio de Defensa pues, lo puede utilizar, y cuando se hace mejor traspaso de poderes en la brigada de alta montaña o en el regimiento, pues se hace una ciudadela, pues entonces hay desfile de las compañías y de la brigada o del regimiento, depende de lo que sea, ¿no? Luego también se utiliza la ciudadela también para hacer cenas medievales, bodas y bautizos. Se puede contratar la ciudadela. Entra uno en la página web y se puede contratar la ciudadela para casarse ahí. Hay gente que se casa, me queda muy elegante, ¿no? Casarse dentro de un castillo. Vale su dinerito, evidentemente, porque claro, tienes que bloquear parte del castillo, o si te pones muy tonto, tienes que bloquearlo entero. Entonces, eso es una complicación, ¿no? Entonces, es una opción. Presentaciones de libros, este libro lo presenté dentro de la ciudadela, evidentemente, ¿no? Y algunos míos de los del primer viernes de mayo, pues también se han presentado ahí. Conferencias, ya hablo de conferencias, ¿no? Conciertos, también se dan conciertos. El sábado pasado hubo conciertos. Un concierto. Exhibiciones de coches de época. De vez en cuando hay paseos de esto que hay
excursiones, travesías itinerantes, y entonces, claro, aparcan dentro de la ciudadela para que la gente pueda entrar a verlos. Encuentros empresariales también los ha habido, ¿no? Y luego actos institucionales civiles también. Todo eso está a la carta que se puede contratar y bueno, depende de quién sea, si le ponen una tarifa u otra, ¿no? Si es para una boda, es más caro que si es a lo mejor cuando llega el ayuntamiento, que pertenece al consorcio y pide la ciudadela para algo, pues no le cobran, evidentemente, ¿no? Pero claro, son gente que entra a la ciudadela y esos no pagan. Y luego hay una foto del día, de lo que fue el día imposible de la ciudadela, que fue este verano, que se hizo una feria de quesos franceses. Y es que se llenó la ciudadela, yo creo que nunca en la historia de la ciudad ha habido tanta gente dentro de la ciudadela. Yo estuve un rato y me agobié de la cantidad de gente que había. Entonces, yo estuve hablando con las guías y dije, vaya agobio, y pues igual han entrado 3.000 personas hoy en la ciudadela. Y me dijeron, no, han entrado 9.000 personas. Yo cuando fui, entré, la puerta de entrada, que solamente tiene una, entramos en una manga, que íbamos de 3 en fondo entrando y había otra manga saliendo de 3 en fondo también, y pasando por la puerta. Eso yo considero algo excesivo, pero evidentemente, y esto tampoco cuenta para los 104.000, esto no cuenta para los 104.000, porque aquel día era de entrada gratuita, pero 9.000 personas. Luego también otra cosa que utiliza la ciudadela y que es pues, las redes sociales. Las redes sociales, hay que meterse en las redes sociales sí o sí. Eso es importantísimo y si queremos que los jóvenes se impliquen y sepan de qué va el tema, entonces tenemos Javier Cano, que ha hecho una app que habla de conocer a Beltrán de Escuela. Y de lo que se trata es de los chavales que se están moviéndose por las redes, cuando estén en la cercanía de la ciudadela, que les aparezca por ahí ¡pum! La señal, de tal manera que les pregunte si conocen a Beltrán de Escuela. Pues una manera, algunos se quedan pegados. Yo sé que algunos se quedan pegados con eso. Entonces ya pasan a conocer la ciudadela. Luego también, evidentemente, está cercana a otros elementos de Jaca, que te hablan de restaurantes, te hablan de tiendas, te hablan incluso de las actividades culturales que hay, pero hay que estar siempre, y eso tienen que tener en cuenta todos los castillos, que es importantísimo trabajar en las redes sociales. Bueno, esto también se ha hecho el carnet de amigos de la ciudadela. Ahí sale ahí mi amigo José Manuel Clua, que es el que mejor carnet suyo, que es como una especie de abono para entrada gratis total. Tú entras, te compras el carnet, lo pagas y luego tienes acceso libre y gratuito para todo lo que se haga en la ciudadela durante ese año. No es caro, ¿eh? Otra cosa que se hace también es, se está haciendo una entrevista a José Manuel Clua, que las hace Toño Loteleri, el actor que hemos hablado antes. Y esta entrevista que se llama Diálogos desde la Fortaleza. Todos están en la página web y por ahí vamos pasando gente que tenemos algo que ver con la ciudadela, con Jaca o con nuestra historia, y nos va entrevistando y nos pregunta pues cómo vemos el mundo, cómo vemos la historia, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Se habla de lo divino y de lo humano, y entonces es algo pues, bastante interesante, ¿no? Y en la diapositiva de abajo a la derecha es una exposición itinerante que se hizo en el Salón de la Panadería, que este es el Salón de la Panadería que he comentado antes, sobre los recortables de fortificaciones, también que la presentó José Manuel, con la evolución de la castellología a lo largo de los años. En la ciudadela no se para, ¿eh? No, en la ciudadela no se para. Y prueba de que no se para, también se va a Fitur. Estuvo en Fitur este año, en 2022, ahí está la fotografía del coronel director con Toño, vestido de Tiburcio Spanocchi, y es un elemento de promoción que tienen que tener todos los castillos, estar presente en las ferias y eso es indudable. Luego también en la tienda, en la parte exterior donde estaba el cuerpo guardia, ahora se ha puesto una tienda donde se puede acceder al merchandising, ¿no? Pues entonces ahí donde la gente puede adquirir elementos relativos al castillo, incluso las publicaciones. Bueno, pues luego como los museos se hacen normalmente. Luego también, evidentemente, no hay que olvidar el mantenimiento. Es una casa grande y las casas grandes tienen grandes problemas. Entonces, todo esto también, parte de los ingresos se destinan para el mantenimiento de la fortificación. Es muy importante porque rara es el mes que no viene uno y me dice, oye, que se ha caído una piedra de un parapeto, oye, que hay una losa de una garita que se mueve, oye, que si el camino cubierto que es casa grande, ya está. Con todo esto, la ciudadela
ha obtenido pues, una serie de reconocimientos. Una serie de reconocimientos que pasa por estar, el ser reconocido monumento histórico artístico en el año 51, un premio Europa Nostra en el año 68, fue declarado bien de interés cultural en 1985. Y bueno, en la última reunión que hubo del Día Nacional de los Castillos, que la hicimos en Teruel, recuerdo yo que se le dio la medalla de plata, que se le entregó la medalla de plata a la Ciudadela, ¿no? Y luego también ahí tiene muchos más reconocimientos, porque ahí donde tiene el despacho el coronel y las dependencias cercanas, pues tiene cantidad de mesas con medallas, metopas y cuadros, diplomas que ha recibido, porque evidentemente la Ciudadela trabajan mucho y bien, algunos colaboramos de manera desinteresada, pero bueno, pues se trabaja mucho y bien. Y ahora, fuera de carta, quiero hablar de otro castillo que hay en Jaca, que es el Castillo de Rapitán, que algunos lo conocerán, el cual, evidentemente, ese es el hermano pequeño, claro, comparado con la Ciudadela, el momento que tiene. Ahora esto, bueno, puede a lo mejor inspirar ideas para los que tienen castillos más modestos, ¿no? Evidentemente. Ahí lo que hacen visitas guiadas, evidentemente, en periodo veraniego, les hacen a los niños un juego de la búsqueda del tesoro, que también está muy bien, y también les explican también, pues, que con muestras las formaciones geológicas que hay, pues, en los alrededores de Jaca, ¿no? Porque estamos en la zona pirenaica, hay una zona que fue en el Eoceno hace 50 millones de años, que es una zona de sedimentos, cuando fue un lecho marino. Es muy complicado, y esto lo explica muy bien además para los críos, y a los mayores también les viene bien, vamos a decir lo mismo que decíamos antes. Y hay una idea que me planteó Juan Manuel Alfaro, de San Fernando de Figueras, me planteó una idea muy buena que se podía hacer para hablar con los franceses, y que llevo ya 3 alcaldes y sin conseguirlo. A ver, ahora entra el cuarto, a ver si el cuarto es el bueno, porque me proponía hacer una cosa, que además para eso se podían conseguir fondos europeos, esto también se lo pueden plantear los que están en zonas fronterizas, el conseguir hacer una ruta turística entre distintas fortificaciones que estén en distintos países, pero que tengan mucho que ver, porque se hayan visto enfrentados en un momento histórico. Y nosotros tenemos la fortaleza de Rapitán, que está abajo a la izquierda, en el centro está una toma cenital de ella. En la parte de izquierda superior, que no se ve muy bien, si alguno quiere alguna de las fotos sobre estas, luego os la puedo conseguir, está el Col de Ladrones, que está justo encima de la estación de Canfrán. Y la que está a la derecha es el Portalet, que está en el sur de Francia, que es donde dicen que estuvo ahí encerrado el mariscal Petain, después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí lo tuvieron castigado por haber sido colaboracionista en el régimen de Vichy con los nazis, ¿no? Pues los franceses, están trabajando esa fortificación y la están dejando bien. Yo voy cada 2 años o 3, y cada año han mejorado una sala más, una zona más. Y es que se podría hacer entre Rapitán, Col de Ladrones. Bueno, Col de Ladrones está en manos privadas, pero bueno, todo se puede negociar en esta vida. Entre Rapitán, Col de Ladrones y los franceses del Portalet se podría hacer, pues, para periodos veraniegos y puentes y tal, alguna ruta turística que sería interesante a la hora de la explotación. Esto ya hablando de los hermanos menores, ¿no? De los hermanos menores, pero es que hay que estudiar. Si queremos mantener los castillos, hay que hacerlo de una manera u otra, y la Ciudadela de Jaca propone muchas ideas. A veces no sabemos si me decía uno, es que hacemos demasiadas cosas, ¿no? Pero siempre es poco, y nunca es suficiente, ¿no? Porque resulta que es que mantener un patrimonio, vuelvo a como empezaba al principio, mantener un patrimonio tan importante y tan valioso. Yo he dicho más de una vez y más de dos, y esto, la semana pasada estaba dando una charla a los chavales de un instituto en Jaca, ¿no? Si la Ciudadela de Jaca, si en lugar de estar en Jaca, tuviera una Ciudadela igual en San Francisco o en Los Ángeles, ya habría salido todas las películas de Clint Eastwood, de Van Diesel y de todos los importantes de Hollywood, ¿no? Porque evidentemente esto tienen tema para cualquier cosa, pero es que está en Jaca, está allá en el Pirineo, está en España, y no tiene la relevancia que tendría si estuviera cerca de Hollywood, ¿no?
Y con todo esto, pues nada, no me he pasado de tiempo, ha sido 40, un poco menos de 40 minutos, que es lo que se dice que es lo lógico para no matar a la gente. Y solamente agradeceros. Bueno, en la banda azul se tendría que leer gracias, que ha desaparecido, pero a ver, yo había puesto gracias, ¿sí? Ha desaparecido. Sobre todo eso, agradeceros vuestra paciencia. Un saludo para los que nos están escuchando desde casa. Y los que hayan llegado tarde, pues también me ha dicho Miguel que se publicará, que se colgará, ¿no? Se colgará para los que lo quieran ver en diferido. Y bueno, y gracias a todos. Bueno, si alguien quiere alguna pregunta, o si queréis alguna pregunta o alguna duda, y la puedo responder, evidentemente, porque yo no pinto nada en la Ciudadela, ¿eh? O sea, que no estoy en plantilla, ni cobro, ni nada de eso, ¿no? Yo lo mío es completo. ¿Eres el coronel, Juan Carlos? ¿Eh? ¿Eres el coronel? ¿Perdón? Si eres el coronel. ¿Y quién es el coronel? Hola, bueno, antes de nada, hola Borja, está hablando Borja. Borja, iba a dar ahora paso de una forma. El coronel director ya lo he dicho antes, el coronel director es Francisco Rubio Damián. Pero está ya terminando porque resulta que tienen los mandatos, los tienen de 2 años, ampliables a 4, y entonces esto ya termina y aún no sabemos con seguridad quién es el que entrará después. Pero ha trabajado mucho, ha trabajado muy bien a la hora de exponer, o sea, de meter el castillo en todos los lados. Por ejemplo, esta mañana, Borja, ayer estaba yo en el metro, en la estación de Tribunal, y joder, me tuve que bajar ahí porque vi un cartel de estos publicitarios que salía en la Ciudadela. Tuve que bajar, tengo que hacer la foto y mandársela al coronel, ¿no? Entonces eso, pues, eso es la labor que hace el coronel, ¿no? Bueno, de hacer una labor también de relaciones públicas y el saberse mover para que, para que tenga, pues, publicidad, sobre todo que tenga publicidad. La experiencia de Fitur, ¿cómo fue? Bueno, ¿fuiste tú a Fitur? No, yo no. Pues, pero digo, la experiencia, ¿cómo ha sido? No lo sé, es que yo no estuve tampoco, yo no estuve. Fueron Paco y, bueno, el coronel fueron Paco y Toño Lotellerí, el que va vestido de Spanoki. Pero, hombre, evidentemente es cuando se viene, yo sé de años que han venido y de otros que han venido de Jaca, siempre la gente se muestra muy curiosa, con mucho interés de las cosas que hacemos en Jaca. Yo creo que en Madrid se nos quiere a los de Jaca, ¿no? Porque siempre, vamos, me lo demostráis siempre que vengo por aquí, ¿no? Unos y otros, ¿no? Sí. Bueno, por poner algo de orden, gracias Borja de todas formas por la pregunta. No sé si alguien aquí en la sala, es que solo da el primer paso aquí en sala y luego mientras se van preguntando ya cierro pantalla y así se os ve a todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, como siempre voy a adelantarme yo y sobre el comodín del público. Hay 2 preguntas. Una es si me ha encantado esto de que sobre todo los que pasan mucho por allí, que son los en invierno, los esquiadores, sí, que les haga mal tiempo está bien. Sí. Pero no sé si está planteado por parte de Aragón que además se venda la entrada directamente junto con el forfait, que eso sería un punto que no... Y que esa entrada no solamente fuera para ese fin de semana que está, que a lo mejor no le da tiempo a ir, pero que valiera para ese año. Lo digo como idea, no sé si se ha planteado. Creo que creo que no se ha planteado, me parece una idea muy buena, Hay otra cosa que se hizo en la Ciudadela, que se hizo una especie de convenio colectivo con los 4 museos de las 2 comarcas, de la Jacetania y del Alto Gallego, que es la de Sabiñánigo, ¿no? Entonces se hicieron como un encuentro entre el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca, la Ciudadela, el Museo de Dibujo de la Res y el Museo Etnológico de Sabiñánigo. Y entonces si tú comprabas entrada en uno, luego tenías bonificaciones y descuentos para las otras. Entonces, claro, eso potenciaba el que unos pillaran las de otros. No sé ahora exactamente cuál era el contrato, porque me lo explicaron, pero hace ya 2 años, antes de la pandemia, y entonces no sé cuáles eran las cláusulas que tenían, pero había algo de eso. Pero con Aramón se podría hablar, no sé ya eso es cosa de los coroneles. Claro, y
Desde vuestra asociación de Sancho Ramírez, ¿tenéis descuento para acceder a la Ciudadela? Lo pregunto porque no, a ver, de la asociación nuestra también nos gustaría pues, tener un descuento que siempre es costoso. Ya que estamos aquí, pues aprovecho. Hombre, a ver, hay una cosa que se hace, por ejemplo, con las asociaciones. Bueno, a ver, los colegios de la provincia de Huesca tienen entrada gratuita. Colegios, institutos y tal. O sea que eso ya tabla rasa. Y no cuentan en los 102.000, ¿eh? No, en los 104.000 no cuentan. Se multiplica, ¿no? Es que ahí está, eso no cuenta. Yo cuando voy con un grupo de algún colegio, yo lo que hago es decirse, digo, mira, tú, que el director del instituto o del colegio llama a tú y te arreglas con el de la ciudad. Entonces yo no tengo nada que ver. Cuando llevo algún grupo VIP, también yo, pues depende de quién sea, yo ya hablo con el coronel o cuando llevo, por ejemplo, militares, y digo, voy a arreglaros entre vosotros. Digo, tienes que llamar ellos, ¿no? Lo que sí sé que se hace, por ejemplo, una vez que llevé un grupo de la Universidad de la Experiencia, que todos no estamos jubilados, pero decían que venían de la Universidad de la Experiencia, que se les hizo tratamientos como de entrada de jubilados. Y es una entrada muy suave, o sea, no es gravosa, no es gravosa. Entonces, yo creo que se podría conseguir con la Asociación de los Amigos de los Castellanos de España. Yo creo que sí, si se habla con el coronel, yo creo que no habría ningún problema que pudierais conseguir una bonificación. Bueno, pues ahí soltamos eso. Ahí está. No, bueno, yo cuando vea a Paco, bueno, me imagino que igual no se está viendo ahora, no lo sé, pero cuando vea a Paco ya se lo diré, porque todo esto se lo diré a él. Oye, mira lo que he dicho en Madrid, que aparte él es de Madrid, ¿verdad? Claro. Es de Madrid, ¿verdad? Y mi última pregunta, ya dejo, sí. ¿no? Era, existía hace poco, además entró hace poco, creo, por nuestro querido José Manuel Clua, unas visitas todoterreno que hacía guiadas visitando algunas fortificaciones del entorno. No sé si sigue eso. José Manuel hace visitas muy interesantes. Me parece que ya tenía planificadas unas para el Valle de Tena para este verano y ya las tiene puestas, o sea, colgadas ya. Esto hace de los búnkeres de la línea P. Para los que no sepan de qué va el tema, al final de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, empezaron a planificar los problemas que se podían plantear si los aliados decidían invadir la península. Entonces se hizo el programa, bueno, esto José Manuel lo explica mejor que yo. Se hizo el programa de la línea P de la fortificación de los Pirineos. Entonces empezó a hacer una serie de búnkeres y asentamientos defensivos desde Bidasoa hasta Rosas, o sea, a lo largo de todo el Pirineo. Es la fortificación más grande que tenemos en España, en la que decimos que los montes son las almenas, los picos de los Pirineos son las almenas, ¿no? Y entonces hay cantidad de restos y el que más y mejor lo ha estudiado, es José Manuel Clua, entonces de vez en cuando se le piden que hagan visitas de esas, ¿no? Entonces sí que las hacen. Luego, a nivel ya particular de pueblos y tal, pues la gente se tira más, las visitas no se tiran tanto hacia los castillos, porque castillos no hay tantos, y los pocos que hay, como dejaron de tener los militares, pues la gente, es lo que pasaba con las ermitas, una ermita que se desacralizaba. La gente de los pueblos de alrededor lo que hacía era trapiñar todas las piedras para llevárselas para hacer para los huertos, para la casa, para los cercados de los huertos, porque antes la gente reutilizaba todo, no eran tan anchos y generosos como somos ahora. Entonces, con los castillos ha pasado eso, ¿no? Entonces, claro, hablamos que en Aragón tenemos 1000 fortificaciones. Algunas son arqueología. Hay un castillo peracense, en Mora de Rubielos, tienes un Monzón. Hay cosas que están muy bien, ¿no? Que están muy bien. Albarracín, fíjate qué Morillas tiene, ¿no? Teruel también. Pero claro, hay fortificaciones que son nada, que son como este rincón de aquí, ¿no? Pero es una fortificación, existió y ahí hubo gente construyéndolo con su sudor. Y ahí hubo gente que incluso a veces estuvieron defendiéndoles con su sangre. Entonces ya hay un respeto y un reconocimiento. Pero claro, lo que sí la gente, las visitas, lo que suelen hacer más son para el tema de ermitas y iglesias románicas y retablos barrocos, y claro, es lo que tira más, eso lo sabemos. Ahí hay una asociación de amigos del románico que trabajan fenomenalmente bien, pero tienen un material impresionante. Pero bueno, nosotros también tenemos todo, pero es
no tiene el tirón que tiene el románico. Y eso hay que pagarlo. Hombre, para eso estamos algunos, como yo, como tú, como Cuba, como Borja, ¿entiendes? Que estamos haciendo campaña para que la gente ponga en valor nuestros castillos y que se pueda mantener. Una de las cosas que se planteaban en las segundas jornadas de castellología que estuve yo, decía, hombre, el milagro de sobrevivir a los castillos. Y decía, ¿qué opción hay? Pues la opción para que puedan sobrevivir los castillos es que compremos castillos y que los pongamos en marcha. Digo, pues estupendo. Pues qué, pues me parece como idea, me parece sensacional. Pero a ver quién tiene espaldas, bueno, más que espaldas, cartera, quién tiene cartera para comprarse un castillo, ¿no? Para comprarse un castillo y luego, ojo, luego arréglalo, que también lleva, luego primero tienes que hablar con patrimonio, presentarle, pero como sea OBIC, ya estás perdido. Tienes que presentar un proyecto a patrimonio que te lo aprueben, luego tal y cual, luego buscar empresas especializadas, que no puedes coger al albañil del pueblo, sino que tienes que coger empresas especializadas, o sea, es muy complicado, muy complicado. Vale, gracias. Pues, Mariano, No, simplemente una pregunta sencilla. ¿Cuántos defensores tenía la ciudad de Jaca? Es decir, ¿cuántas habitaciones? Habitaciones no lo sé. Habitaciones han sido cambiantes a lo largo de los 500 años, ¿no? Durante el siglo XVII nunca llegaron a 150. Solo 150. Estaba pensado para que hubiera dentro entre 800 y 1000. Pero nunca hubo los defensores que tenía que haber, nunca hubo la pólvora que tenía que haber, nunca hubo el armamento que tenía que haber. O sea, nunca hubo suficiente de todo. Y aparte es que era un destino horroroso, porque ahí yo he sacado por estudios de archivos y tal, bueno, de documentos, de cómo era el perfil de la gente. Hay uno que fue a hacer una revista de cómo estaban los artilleros, que es lo que me va a mí, los artilleros en el año 1650, y decía que solamente había 11 artilleros inútiles por la edad. Había, en un mal encuentro como con los civiles, estos eran de infantería, un mal encuentro como con los civiles en el año 1638, que acabaron a tiros, además mataron a gente de Jaca. Luego hubo un juicio, y en el juicio, un juicio sumarísimo, y entonces en el juicio tuvieron que decir cada uno cómo se llamaba, qué edad tenía, tal y cual. Entonces, claro, ahí hubo desde el obispo de Jaca, que tuvo un mal encuentro con un soldado, hasta gente que no sabía ni leer ni escribir. Cada uno decía qué era, cómo se llamaba y cuántos años tenía. Pues me salió un sargento de 67 años y un cabo de 85 años en la Ciudadela. Y luego había otro cojo y otro tartaja. Es que era un desastre. Cuando había algún problema con los franceses, que durante el siglo XVII hubo muchos, cuando hubo algún problema con los franceses, siempre llegaban cartas del virrey de Aragón avisando a los de Jaca de que tenían que preparar ellos, a los civiles, tenían que preparar la defensa del reino. Y los de Jaca tenían que preparar sus comandos para ir a la altura de Canfrán, encima de Canfrán, ahí a defender ellos. Y los militares no hacían nada, no hacían absolutamente nada porque tampoco tenían gente. En 1638 se tuvieron que ir los pocos que había a Fuenterrabía, que ahí tuvieron un mal encuentro con los franceses, y los de Jaca tuvieron que ir a defender Castillo, que estaban, imagínate, Castillo, que no hacían más que robarles, más que matarles, dispararles y hacerles 50.000 perrerías, pues decirlo, y luego te tienes que ir a defender Castillo. Menos mal que les pagaban, ¿no? Por lo menos los de Jaca cobraron, ¿no? ¿Entiendes? Pero fíjate cómo estaba la gente. Luego ya en el siglo XVIII la cosa cambió. El XVIII empezó a venir en invierno. Es que eso está en el libro que estoy preparando ahora, que saldrá cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera, el del siglo XVIII, cuando Dios quiera. Entonces, el del siglo XVIII, dotación fija, yo sé cuántos había porque todos los que comulgaban el día de domingo de resurrección era obligatorio que todos se confesaran y comulgaran. Entonces, el cura, el párroco de la Ciudadela, apuntaba quién había cada año, quiénes eran. Entonces, ahí tienes un censo continuo, año por año, en quiénes están en la fecha. Bueno, en esa fecha, mejor en octubre habrá otra gente, pero en esa fecha. Y la verdad, de plantilla estaba el gobernador, su familia, el sargento mayor, había un capitán, había un teniente, y de tropa pues nunca había más de 30 personas. Eso de plantilla en la Ciudadela. Pero es que luego venían, para el invierno, venían lo que llamaban regimientos, que los regimientos venían a invernar. Y venían a invernar porque
Los regimientos que tenían en el siglo XVIII tenían el problema de que la gente muchas veces eran levas obligatorias, y entonces había muchas deserciones. Entonces, una manera de que no te deserte la gente es llevarlo a un sitio donde desertar sea más problema que estar dentro del cuartel. Porque si te vas a pasar el invierno en Jaca con los inviernos que tenemos y con las noches que pasa como estés al raso, pues entonces lo que hacían venían en octubre y se acababan hasta la primavera. Y ahí tenían, entonces, claro, había más militares. Lo que pasa es que los del siglo XVIII ya pagaban lo que se comían, que no era como el siglo XVII, ¿no? Entonces hubo más gente. Y luego a lo largo del siglo XIX ya se pusieron en marcha en Jaca lo que diremos dependencias exteriores, el cuartel de los estudios, y luego en Jaca buscaba sitios para que se pudieran hospedar. Dentro de la ciudad estaba el mando, estaban los mandos, estaba el gobernador de plaza, estaban los coroneles que venían de los regimientos, y la tropa pues los sacaban por ahí. Pero es que en lo del siglo XVIII me salían 17 casas donde podían vivir lo que diríamos oficiales. Y luego de tropa, si hubiera 200 como mucho para el sitio. Es una fortificación pequeña, ¿eh? Es una fortificación pequeña que está pensada para montaña. Pero claro, cuando se pensó en los tiempos de España que para que hubiera entre 800 y 1000 personas, los soldados vivían hacinados. Muchas veces era casi como los submarinos de cama caliente. ¿Entiendes? Entonces era un sistema que funcionaba por camaretas, y entonces no se daba el espacio vital que se empezó a dar a partir del siglo XVIII, que ya se les vistió mejor, que se les dio una dotación mejor de armamento, y se les pagaba más. Pero al principio yo no sé cómo pudimos tener el mejor ejército del mundo. Fue así durante 150 años, vamos a decirlo, ¿no? 150 años el mejor ejército del mundo. Pues el mejor ejército del mundo en esas condiciones, ¿no? Bueno, si queréis alguna pregunta, alguna cosa más, y la puedo responder, claro que no. Y ahora también online, si queréis. Podéis también preguntar por el chat, si os da vergüenza. Pues bueno, si podemos felicitar al conferenciante, pues yo lo haría desde aquí, desde Barcelona, ¿eh? Y le daría la enhorabuena, porque es la segunda vez o la tercera que le escucho que habla de estos temas públicamente, y siempre lo hace de esta manera tan brillante, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Venga. Para la conferencia. Aprovecho para darle la última revista, como ya sabéis que ya es una revista que Sí. perdón, no, esa es la anterior. Esta es la nueva, que es que también te la doy. Sí. Pues muchas Esta gracias. es la última revista. La foto aquí. Y en él, pues, de hecho, escribe un amigo suyo. Sí, el japonés, sí que está de esos libros y demás, porque, bueno, pues, sobre fortificaciones japonesas, y como para que veamos la influencia que hay de la ingeniería española, cómo llega hasta esos puntos, ¿no? Shinichi Takayanagi, que se me presentó en Jaca un día diciendo que venía a hablar de Tiburcio Hispanoki. Allí se me presenta en Jaca. Y me preguntan del archivo, oye, que tengo aquí un japonés que no sabemos qué hacer con él. y entonces nada, y nos hicimos amigos, claro, nos hicimos amigos. Hablando de fortificaciones, no sé si tienes esta publicación, es un poco antigua, es un monográfico que hicimos con el Ministerio. No, este me quedo. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, para todos los demás, ya sabéis que de los libros que tenéis, tenemos un depósito que aquí lo podéis ver online, y lo veis los demás, que precisamente lo tenemos en depósito aquí y cuesta 22 euros. Es, pues bueno, las relaciones entre los habitantes de Jaca y el Castillo de San Pedro, y bueno. Todo lo que he contado de los soldados y todos esos problemas, eso está ahí, pero con todo lujo de detalles. Bueno, tú lo tienes el libro, ya lo sabes. Que no, hay algunos que lo tienen ya por aquí el libro este. Bueno, pues nada. Bueno, pues un fuerte aplauso y muchas gracias. Sí, que toca Jaca, eso ya lo sabéis. No es una... Gracias a todos. Hasta luego.